Y vamos a aprovechar el tema del 16 de septiembre para hablar sobre la libertad y te vamos a llevar a reflexionar acerca de esto, cómo la palabra de Dios nos invita a reflexionar acerca de la verdadera libertad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38. En este pasaje Jesús está siendo visto y calificado por los judíos. Cantidad de personas que se acerca a Jesús, pero algunos de ellos están nada más observando, no para pedirle un milagro, sino para pedir o para observar y calificar si verdaderamente Jesús es el Mesías. Y dice aquí en el versículo 31 de Juan capítulo 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, queremos ser tus hijos. Jesucristo, a pesar de que hablaba a gente que había creído en él, sin embargo, sabía él que esa creencia no era la creencia necesaria y suficiente para depositar su confianza en ti. Y él llegaría tristemente a decir: porque sois de vuestro padre el diablo. Nosotros queremos ser hijos tuyos, legítimos, y para eso entendemos que necesitamos permanecer en ti. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y amarla, que esta palabra y esta reflexión sea útil para cada vida, para que, Señor, me permita ser instrumentos de tu gracia, para que mis hermanos amen tu palabra. Danos esa oportunidad, tu Espíritu Santo sea en nosotros. Lo necesitamos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Un reo había sido sentenciado de por vida a estar en una vieja y sucia cárcel. El reo no había querido arrepentirse de su mala vida y orgulloso gritó al rey que escaparía. El rey, que lo estaba condenando, en un acto de misericordia y gracia, le dijo que lo perdonaría si encontraba la única salida existente. Esa celda donde él estaba tenía una roca suelta, una gran roca suelta, una alta ventana y un registro del desagüe. El preso intentó primero llegar a la ventana y tardó años para ya liberar un poco la ventana. Cuando por fin aflojó los barrotes y se asomó, se dio cuenta que la ventana daba con un gran precipicio y que si él salía, se moriría. Después intentó mover la gran piedra y estuvo force con gran fuerza y con constancia durante más de 2 años tratando de mover esa piedra. Cuando ya por fin algo la había movido, se dio cuenta que esa piedra lo único que daba era un gran foso que le llevaría otra vez al barranco. Si él salía por ahí, moriría. Pasaron más años y al final el hombre se intentó meter en el registro del caño. Logró pasar por algunos cuantos metros, sin embargo se dio cuenta que el caño caía hacia el barranco y que no había forma de que él pudiera encontrar la libertad. Ya viejo, ya el hombre, cansado de estar buscando la libertad, pidió hablar con el rey.
Y sí, le dieron la oportunidad de hablar con el rey. El hombre ya estaba viejo, cansado. Y entonces él le dice, tú me prometiste la libertad y pasé mi vida buscándola. Usé todas mis fuerzas, inteligencia para mover todos los obstáculos, pero en realidad me estabas mintiendo. Nunca encontré la salida. El rey le contestó, nunca la encontraste porque no tocaste la puerta. En esa puerta estaba un guardia que en cuanto tú dijeras quiero ver al rey y arrepentirme, se te daría la oportunidad de la libertad. Nunca pasaste por esa puerta. Ahorita ya estás viejo y a punto de morir y al final no vas a encontrar la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Cuál es la verdadera libertad y cómo es que llegamos a estar libres de las cadenas que nos aprisionan? La mayoría de la gente cree que al acercarse a Dios se le robará la libertad. Y algunos piensan que hacer la libertad o estar en libertad es hacer lo que les da en gana, sin reglas, sin límites. Quiero que te imagines un pez en el agua. Y entonces alguien le habla a ese pez de la libertad. Tú puedes ser libre. Y este pez decide ser libre. Y dice, voy a ser libre del agua. Y entonces sale del agua y empieza a caminar en la libertad de la tierra. ¿Qué va a pasar al poco rato? Se va a morir. La libertad está condicionada al medio ambiente. Está condicionada a las realidades de la vida. Y Dios quiso establecer nuestra libertad, pero en ciertos parámetros, porque sabe que fuera de esos parámetros nosotros moriríamos. Quiero que pienses en el principio. En el principio, ¿qué dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el capítulo 2 nos habla en el principio cómo es que Dios quiso ubicar al hombre y a la mujer. ¿En dónde? En un jardín del Edén. En un jardín que estaba todo preparado para que ellos estuvieran en la plenitud de su libertad. Sin embargo, hubo algo que les dijo Dios, no hagan esto, no coman de esto. ¿Qué fue? Este árbol. Mira, este árbol no lo toques, ni comas del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, morirás. En el capítulo 3 de Génesis nos narra qué es lo primero que hizo la serpiente al hablar con Eva. Con que Dios te ha dicho que puedes comer de todos los árboles. No, Dios nos dijo que no comiéramos sino de todos, sí podemos comer excepto de uno. Sí, de uno. Le llamó la atención sobre ese uno. ¿Y qué hizo la mujer? Y con esto el hombre. Comieron de ese árbol. ¿Por qué? ¿Cuál fue la estrategia que usó la serpiente? El día que comieres de él, seréis como Dios. Y como Dios podrás poner lo que es bueno y lo que es malo. Como Dios podrás decidir lo bueno y lo malo que tú quieras. Nada de que Dios dice que no comas de algo. Tú decides qué es lo bueno y lo malo. Y ese es el problema humano. Y al final, el ser humano, nosotros venimos arrastrando ese problema del pecado y rebeldía. Venimos arrastrando el problema de la rebeldía. ¿Qué pasó? En cuanto salió del paraíso, ya no pudo estar en el paraíso, y salió el hombre, estuvo atado, esclavizado al ambiente adverso en el cual está la tierra. Y todo lo que era bueno, ya ves, ¿te acuerdas? Génesis capítulo 1 termina el capítulo 1 diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. ¿Y ahora cómo ves este mundo? Bueno en gran manera. Las noticias, Ucrania, Gaza, Sinaloa, que andan matándose entre los narcotraficantes. ¿Cómo ves? ¿Es bueno en gran manera? Familias desechando. Familias es lo más terrible, ¿verdad? Un hombre y una mujer que se casan con toda la ilusión de hacer una familia, llenos de amor y amarte hasta que la muerte nos separe. Al poco tiempo, ¿qué está pasando en la familia?
El odio, el resentimiento, el egoísmo empieza a prevalecer y en la misma familia hay una esclavitud de dolor, de pecado. Así es. Nosotros como humanos, lamentablemente la libertad está bajo la marca del pecado y la desobediencia. Michael Jackson. ¿Alguien conoce a Michael Jackson? Le tocó vivir en los tiempos de Michael Jackson. Ahí tenemos la foto. El rey del pop se le llamó. Y este Michael Jackson, desde chiquillo empezó a meterse en los asuntos de los shows, del canto. Primero lo hacía con sus hermanos, su papá era el que estaba detrás de ellos. Era un hombre muy exigente con todos y con Michael de manera especial. Y cuando llegó los 13 años, él pudo zafarse de su papá y empezó él de manera personal, apoyado por otros familiares, puso quitarse de esa cobertura que lo oprimía y desde los 13 años ya era solista y empezó a cosechar éxitos. Ya a los 20 años era todo un éxito. Él conquistó la libertad a través del dinero y la fama, la libertad que tanto quería. Ganó toneladas de dinero. Se liberó de la familia, se liberó de cualquier tipo de yugo. Era libre. Y con eso lo hizo pensar que todo estaba a su alcance. Sabemos por la historia que él, ante problemáticas que traía, empezó a abusar de niños, quiso probar ese tipo de sexualidad pervertida. Después Michael Jackson no le gustó su nariz y se la operó. Después no le gustó el mentón y se lo operaba. Después estuvo en contra de su propia piel. Él era de color negro y sin embargo terminó siendo alguien de color blanco. Esa forma de escapar de los límites, él lo quiso aprovechar hasta el máximo. En más de 20 ocasiones se puso su cuerpo en la cirugía plástica, más de 20 ocasiones. Al final este hombre terminó sumido en las drogas. Terminó muerto por una sobredosis de drogas a los 51 años. Él trataba de dormir porque no tenía forma de dormir a menos que se anestesiara a través de una gran dosis de calmantes y de drogas. Y sí, terminó muriendo por sobredosis. Él que se creía libre terminó siendo esclavo. ¿Qué es la libertad? Y lamentablemente no tan solo lo vemos en este tipo de historias, sino lo vemos en nosotros, ¿no? Que queremos de adolescentes que nuestros papás nos dejen libre, ¿no? Es lo que yo, ya no me estés mandando, yo decido. Pero mijita, ese hombre no te conviene. A ver, ¿cómo le harían ustedes? Una mujercita enojada que le están diciendo de ese novio. ¿Qué hace? ¿Qué cara hace? Bueno, te obedezco, pero por mi lado yo voy a hacer lo que yo quiera. O ese hombrecito, mi hijo, por favor, no te juntes con ese amigo. Yo, ¿verdad? ¿Qué cara hace? A ver, pongan cara así de un muchachito que dice, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y creo que todos nosotros pasamos por esas etapas en que la libertad la ansiamos y queremos decidir sobre nuestras propias vidas. ¿Y en qué termina esa libertad? Al paso de los años, ¿a qué vemos a esa mujercita que quiso ser libre al final? Con un bebé, esclava a una esclavitud que no quiso ella tener. No pretendía eso, pero al final lo tuvo ese jovencito que no quiso, no quería su historia que fuera hacia allá, pero al final terminó bajo la esclavitud. Esclavitud de las drogas, esclavitud de los vicios. ¿Cuál es la libertad verdadera? Vamos a ver el 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿No estamos en búsqueda de eso? De la libertad. Jesús da la clave aquí.
si ustedes quieren la libertad, permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente libres. Estos judíos, a pesar de que habían creído en Jesús, ellos no se pensaban esclavos. Por eso más adelante le dicen a Jesús, ¿cómo es que tú dices que entonces seremos libres? Si nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham, le dicen. ¿Cómo es que nos dices que no somos libres? Ya somos libres. Ellos no aceptaban que no eran libres, que en realidad esa supuesta libertad estaba basada en una esclavitud que estaba presente en sus vidas. ¿Cómo es que nos dices que entonces será libre si yo ya soy libre? Y mire, esto es algo que debemos tener muy claro. No hay peor sordo que quien no quiere oír, ni peor ciego que quien no quiere ver. ¿Lo tenemos ahí? ¿Lo podemos poner? Nada ahí. No hay peor sordo que quien no quiere oír, ni peor ciego que quien no. Si eres, yo soy libre, ajá. Esto que estoy decidiendo me va a llevar a la libertad, ajá, te va a llevar a la libertad. La otra frase, una persona que no ve los propios errores no cambiará jamás. Una persona que no reconoce su condición errónea no tiene oportunidad de cambio. Y la otra frase, es más fácil engañar a las personas que convencerles de que han sido engañadas. ¿Se te hace interesante? A ver, vamos a pensarlo bien lo que dice aquí. Dilo conmigo, es más fácil engañar a las personas que convencerles de que han sido engañadas. Buena parte de ese pensamiento es quiero ser libre, se basa en un engaño. ¿No es así? Los que hemos probado esa supuesta libertad, quiero ser libre para hacer lo que yo quiera, al final estaba siendo engañado para tomar decisiones equivocadas, ¿no es así? Así es. Por eso dice en 1 de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿A qué nos lleva a estar cerca de Dios, a escuchar su palabra? A tener la claridad de que nosotros somos muy falibles, podemos fallar muchas veces y nuestros pensamientos pueden ser pensamientos erróneos. Esto es lo que nos lleva la palabra de Dios a pensar realmente cómo estamos, cómo está nuestra situación. ¿Quién es libre aquí? ¿Alguien es libre aquí? Un predicador preguntó, a ver, ¿cuántos hombres casados realmente mandan en su matrimonio? ¿Cuántos hombres casados realmente mandan en su matrimonio? Bueno, no la levanten porque no quiero problemas. Aquí no la levanten, por eso dice que un predicador en otro lugar. Y de repente un hombre levantó la mano. Oh, sí, un hombre manda en su casa. Se acercó al predicador y le dijo, ¿cómo es que usted dice que manda en su casa? Sí, mi esposa dijo que levantara la mano. No era tan libre, ¿verdad? No era tan libre. Definición de libertad, y anota esta definición de libertad. Es la facultad natural del hombre para alcanzar su plena realización. Si necesita pluma, por favor pídalo, está en su boletín. Definición de libertad. Es la facultad natural del hombre para alcanzar su plena realización. Facultad natural del hombre. ¿Para qué? Para alcanzar su plena realización. A ver, queremos entonces entender esto. Ya vimos que libertad está
limitada por las condiciones en las que cada uno de nosotros existe. ¿Tienes la libertad de volar? No, ¿verdad? Nadie tiene la libertad de ponerse a volar. Tenemos la libertad de desarrollarnos para alcanzar la plena realización. Por otro lado, tenemos claro que si nosotros nos dejamos llevar por nuestros gustos y placeres, ¿qué va a pasar con esa libertad? Se va a volver a una esclavitud de nuestros gustos y placeres. ¿Sí estamos de acuerdo? Tenemos la libertad, podríamos hacerlo, quedarnos tarde el día de mañana, mañana sí pueden tener la libertad de quedarse tarde algunos, pero ¿qué tal el martes a la hora que ya vayas a trabajar? ¿Tienes la libertad de quedarte en la cama? No, estás limitado. Esa libertad se mueve en función a tu plena realización. Sabes que puedes estar en cama toda la semana, pero al final estás limitado porque hay más cosas en las cuales van a ser afectados tus intereses. Así es que la libertad está supeditada a tu plena realización. La libertad está supeditada a la plena, ¿qué? Realización, a mi plena realización. Y tengo claro que cuando yo vivo en familia, tengo que limitar mi libertad. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Mamás? ¿Sí? ¿Mamás? En cuanto tienes el hijo, ¿limitaste tu libertad? Totalmente, ¿verdad? Papás, cuando ya te casas y tienes responsabilidades, ¿limitaste tu libertad? Sí, ¿verdad? Hijos, cuando están en familia, limitan su libertad. De otra forma vas a hacer un caos en la familia. Tienes que limitar tu libertad. Así es que la libertad está condicionada a la plena realización. ¿Ya le entendiste? Mi libertad está condicionada a la plena realización de mi ser. Así es que debo tener claro, mi libertad siempre está supeditada. Si yo quiero, por ejemplo, ser libre de la tutela de mis padres, tengo que atarme a los estudios o al trabajo para que me dé la economía suficiente para liberarme de esa tutela. De otra forma no voy a alcanzar la libertad, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? En todos los casos la libertad está supeditada a una plena realización. Así es que por eso Jesús dice, Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Si el Hijo os libertare. Por lo tanto, nosotros podemos seguir el camino del Hijo para encontrar la realidad de la libertad. ¿Y cuál es el camino del Hijo en función a su libertad? ¿Qué hizo Jesús con su libertad? Jesús es el ser más libre que puede haber, que pudo haber habido. Sí, ¿verdad? Porque Él era Dios. Y fíjate lo que dice Filipenses 2:6. Dice que Jesucristo, dejando la libertad de ser como Dios, se despojó a sí mismo y vino a vivir como uno de nosotros, se encarnó en forma humana y se sujetó a toda la experiencia humana, se hizo sujeto a lo que es lo humano. ¿Qué hizo Jesús con la libertad? La sujetó. ¿Qué hizo Jesús con su libertad? La sujetó en función a una plena realización. ¿Cuál fue la plena realización? Por amor a nosotros. La libertad la sujetó por amor a ti y a mí. Por eso dice Juan 8:35 que el esclavo, vamos a leerlo todos juntos, el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. ¿De qué está hablando Jesús? De ser parte de una familia. Y dice, el Hijo, que es parte de una familia, sí queda en la casa. Pero el esclavo que no es parte de la familia, no va a quedar en la casa. La plena libertad está en función a ser familia.
¿Qué hizo Jesús al momento en que vino? Se hizo Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros y entregó su vida por nosotros, para que nosotros junto con Él estuviéramos siendo parte de su familia. Todo aquel que cree en el Hijo ha nacido de Dios. ¿Qué nos hace nacer a la familia de Dios? Y de ahí viene la plena libertad, verdaderamente libres. Permaneceremos en la casa, ¿cuánto tiempo? Para siempre. La plenitud con el Padre. ¿Te acuerdas que te hablé del paraíso de Dios? Donde estaba el hombre y la mujer en comunión con Dios, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En esa plenitud está la verdadera libertad. Si permanecieres en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Una libertad supeditada a un bien mayor, a la plena realización en base al amor. ¿Cuál es la verdadera libertad entonces? Aquella que se da en base a aceptar el amor de Dios sobre mi vida en Cristo Jesús, a aceptar que en Cristo Jesús yo encuentro su amor y por lo tanto la verdadera libertad. Jesús se sujetó a sí mismo, yo ahora puedo libremente optar por sujetarme a Él. Había un tiempo en que en Estados Unidos se vendían esclavos, si sabes eso, ¿verdad? Llegaban los barcos del África y llegaban a Nueva York, ahí en el puerto de Nueva York. Nada más bajaban a los esclavos y se armaban unas subastas de esclavos. Así es que ponían en un templete al esclavo a vender y buscaban ir pujando para ver la gente quién ofrecía. Y ya sabía la gente que llegaba de las fincas algodoneras y de los lugares que estaban buscando esclavos, donde se hacían las subastas. Y dicen que un hombre y junto con su mujer pasaba por ese lugar y empezó a ver cómo se arremolivaba la gente. Llamaba la atención a una mujer negra que estaba poniendo el subastador en venta. Las miradas codiciosas y lujuriosas de los hombres se posaban en esa mujer y todos estaban ahí viendo para ver quién se quedaba con ese manjar. La mujer, entristecida pero a la vez enojada, su dignidad la mantenía en alto y le daba aún mayor belleza a pesar de los andrajos con los que estaba vestida ella. El subastador empezó a subastar y empezaron las pujas. Hombres sedientos de esa belleza que estaba frente a ellos pujaban con gran cantidad de dólares. Tanto, ¿y quién tanto? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? La mujer nada más horrorizada veía cómo hombres gordos, feos, estaban dispuestos a todo con tal de tenerla a ella. El hombre que iba en el carruaje se bajó y entonces se acercó a la subasta y vio con horror todo lo que estaba pasando, y cuando ya estaba a punto de dar el mazazo por tantos miles de dólares, el señor levantó la mano: yo doy más. Por $100 más ganó la subasta. Vendida al caballero. El caballero junto con su esposa se fue al carruaje y le bajaron a la esclava negra. Y esta mujer se acercó al comprador y le dio un escupitajo. Le dice: le odio, yo nunca voy a ser su esclava, antes me mato. El hombre tomó los papeles de libertad, firmando las cartas que daban derecho a la libertad y a la posesión de la mujer. Y habló un poco con su esposa y su esposa le dijo que sí. Entonces el hombre se acercó a la mujer y le dice: ten, toma, eres libre. Vete a donde tú quieras, eres libre. Estos papeles aseguran tu libertad. La mujer, asombrada, no podía creer lo que estaba pasando. Así es que tomó los papeles y pues quiso caminar hacia un lugar donde ella fuera libre, pero se dio cuenta de todos los lujuriosos que estaban rodeándola
Así es que cuando este hombre se subió al carruaje con su esposa y estaba a un paso de marcharse, corrió hacia el carruaje y se abalanzó sobre la pareja y les dice, por favor, llévenme con ustedes, voy a servirles toda la vida. Ellos sabían lo que significaba eso. Evidentemente nunca le pidieron los papeles, pero ella, esta mujer, vivió en libertad en casa de quien sería Abraham Lincoln y su esposa. Abraham Lincoln, el que al final sería presidente de los Estados Unidos, estuvo haciendo esta obra. Lo hizo por amor. Y al final esta mujer le sirvió hasta la muerte de su esposa. Ella con gran amor hacia aquellos que les había dado la libertad. Jesucristo igual compró con precio de sangre tu vida. El pecado y Satanás querían hacer de ti cosas horribles, pero Dios muestra su amor para contigo en que siendo aún pecador, Cristo muere por ti y ha comprado tu libertad. ¿Qué quieres hacer con esa libertad? ¿Qué puedes hacer? Jesucristo te llama, todo aquel que permanece en mí y en mis palabras será verdaderamente libre. ¿Qué quieres ser tú? ¿Hacia dónde vas a correr? ¿Hay algún otro lugar a donde puedas correr para dar seguridad de que tu vida va a ser una vida plena y realizada? ¿Hay algún otro lugar? ¿Conoces a alguien que digas, él sí es verdaderamente libre? Yo conozco a alguien, Jesucristo. Jesucristo es verdaderamente libre y su camino me lo ofrece, te lo ofrece a ti. ¿Lo quieres tomar? ¿Te quieres entregar a Él? ¿Cómo ven si nos ponemos de pie y vamos a orar? Amado Padre Celestial, gracias te damos porque a través de tu Hijo tenemos la oportunidad de ser libres. Tú conoces la esclavitud en el pecado en el cual podemos estar sumidos. Y sabes el dolor que produce esa libertad, porque al final se toman muy malas decisiones y el dolor y el pecado llega a cada vida y al final la hunde. Tu palabra lo dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y Señor, sabemos que esa esclavitud del pecado nos viene a sumergir en barrancos de mentira y de dolor. Señor, tú lo dijiste, el que cree en mí tiene vida eterna. Todo aquel que te acepta es hecho hijo tuyo. Amado Dios, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, habla al corazón de la persona que aún no sabe si te tiene, no sabe si cree en ti realmente, pero que necesita la libertad que tú ofreces, la libertad para una vida plena y realizada en ti. Escucha el corazón de aquella persona que está escuchando y que está sabiendo de la necesidad que tiene de la libertad que tú ofreces. Y el gran precio que tú pagaste al morir en la cruz, con precio de sangre para comprar la libertad que tanto añora la persona que está escuchando. Si tú quieres acceder a esa libertad que Cristo te ofrece, ora conmigo esta oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque tú me hablas a mi vida y estás diciéndome que tú me amas y que me ofreces una verdadera libertad. Me dices que seré verdaderamente libre y Señor, quiero tomar este camino. Dame la oportunidad de hacerlo. Te lo suplico, Señor. Quiero que entres a mi vida. Espíritu Santo, actúa en mí, te lo suplico. Dame la oportunidad de conocerte, Señor Jesucristo. Quiero leer tu palabra, quiero permanecer en tu palabra. Te lo suplico, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.